Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Uno de los argumentos recurrentes en el cine, porque además da juego para hacer cualquier tipo de historia, es el del viajero en el tiempo. Y es que tenemos desde personas que vuelven atrás en el tiempo y cometen errores o rehacen cosas o cambian el futuro, como le ocurría a nuestro querido Marty McFly en la trilogía Regreso al Futuro, o como le sucedía a nuestro amigo Terminator, o incluso como sucede en una serie de televisión que nunca me cansaré de recomendar, que se llama 11-22-63, en la cual un profesor interpretado por James Franco viaja al pasado donde cree que su destino debe ser impedir el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hasta historias en las que ocurre el caso contrario. Si las primeras estarían muy basadas por un yankee en la corte del rey Arturo de Mark Twain, en esta estaríamos basándonos mucho en La máquina del tiempo de H.G. Wells, y lo que vamos a tener va a ser personajes del presente de la película que estamos viendo que se van a ver desplazados años en el futuro, donde se encontrarán con circunstancias, mundos o sociedades completamente distintas a las que ellos conocen y las cuales les van a crear diferentes problemas. En esa categoría de personajes entrarían, por ejemplo, los visitantes de la saga de películas francesas. Y es que Godofredo de Miramonte y del Cojonel Bribón serán trasladados de esa Francia del siglo XIII a la sociedad del siglo XX. Y todas sus desventuras pues nos harán pasar un rato divertido. Esta misma situación es la que le ocurre al Dormilón de Woody Allen. Y es que en esta película Miles Monroe también será congelado y despertará 200 años en el futuro con todos los cambios que se han producido en esa sociedad y bueno, descubriendo nuevas formas de divertirse. Algo parecido le va a ocurrir a Joe Bowers en la grandísima película Idiocracia, en la que en tantos momentos nos vemos representados, lamentablemente. Y es que igualmente va a ser congelado y va a despertarse unos 500 años después, siendo en aquel momento el hombre más inteligente de esta nueva sociedad que no dejará de sorprendernos. Pero claro, si cogemos a un viajero del tiempo, el cual es un héroe de acción de los años 80, musculado y lleno de testosterona, y lo mandamos unos 40 años en el futuro a una nueva sociedad en el año 2032, lo que nos encontramos, eso es otro rollo. Y es que en el año 1993 llegaba a nuestras pantallas Demolition Man, una película dirigida por Marco Bambrilla y protagonizada por Sylvester Stallone. Esta película comenzará en el presente de la época, en los años 90, mostrándonos un enfrentamiento entre un delincuente tremendamente peligroso, Simon Phoenix, al que da vida en un momento estupendo de su carrera Wesley Snipes, el cual está intentando ser detenido por un policía duro y mal encarado, el cual no es otro que nuestro amigo Sly, interpretando a John Spartan. Tras esta acción heroica de Spartan, en la cual consigue detener a Simon Phoenix, no impide que este detone una serie de explosivos, los cuales hacen morir a un grupo de rehenes. En ese momento, John Spartan es acusado de homicidio involuntario por haber permitido el asesinato de estos rehenes, y ambos, tanto el delincuente como el policía, son condenados a una pena curiosamente extraña, que es la crioprisión. Y en estas crioprisiones se congela a los reos, los cuales permanecerán congelados durante todo el tiempo que dure su condena, recibiendo simultáneamente una serie de conocimientos, una serie de educación que tratará de conseguir su integración en la sociedad. Pasamos así al año 2032, donde nos será mostrada una sociedad utópica, una sociedad clara y limpia en la que todo el mundo respeta la ley, tiene una excepcional educación y se comporta de una manera
completamente dependiente del sistema, donde nuestro amigo Simon Phoenix conseguirá liberarse de esa crioprisión, conseguirá escaparse de la cárcel y comenzará a delinquir en esta sociedad tan ordenada que le parece pues un verdadero chollo para desarrollar sus actividades criminales, dado que nadie puede impedírselo. Cuando comienzan a estudiar la manera de detener a Simon Phoenix, uno de los agentes veteranos del lugar les cuenta pues cómo fue detenido este delincuente en la primera ocasión. Lo consiguió un solo hombre, un policía, John Spartan. ¿John Spartan? Así es, le llamaban Demolition Man. John Spartan, al que las autoridades deberán descongelar. Una vez descongelados, veremos durante toda la película esta persecución entre John Spartan y Simon Phoenix, los cuales se van a mostrar como dos ciudadanos completamente extraños para esta nueva sociedad en la cual toda la gente convive en paz, en la cual la violencia ha sido erradicada y en la cual estos dos dinosaurios serán una rara avis a la cual nadie podrá controlar. Además, conoceremos cómo en esta sociedad no todo es tan idílico y hay un grupo de luchadores por la libertad capitaneados por Edgar Friendly, el cual al final se constituirá como el motivo de que todo esto haya ocurrido desde un inicio. Así Spartan y su compañera Lenina Huxley, una estudiosa experta del siglo XX, simultanearán la persecución de Simon Phoenix con, pues bueno, la asistencia a reuniones con Cocteau, el líder de esta nueva sociedad, y por otra parte tendrán que enfrentarse a la realidad de la humanidad bajo el subsuelo dirigida por Edgar Friendly, dándonos una verdadera lección de cómo los totalitarismos no suelen ser buenos. Demolition Man está producida por Joel Silver, el cual ha aparecido ya en este canal en varias ocasiones y que, pues bueno, era un productor de cine de acción de bastante éxito, como era el caso de Arma Letal, La Jungla de Cristal, El Último Boy Scout o El Gran Halcón, entre otras. Y es que Joel Silver, tras recibir el guión de Peter M. Lenkov, que fue el que tuvo la idea original, no dudó en contactar a Marco Bambrilla, pese a la oposición de la productora y la sorpresa de casi todo el mundo, dado que Marco Bambrilla era un artista visual que estaba acostumbrado al diseño de producción y que había realizado algún anuncio publicitario para televisión. Joel Silver defendió la decisión de contratar a Bambrilla, dado que consideraba que era un exponente de una nueva generación que estaba mucho más acostumbrada a la nueva tecnología, que conocía perfectamente la ciencia de los encuadres cinematográficos y creía que podría hacer una producción, un blockbuster a la altura. No voy a discutir yo la decisión de Joel Silver, pero debo decir que Bambrilla, tras la dirección de Demolition Man y únicamente habiendo hecho otro largometraje, Exceso de equipaje, con Benicio del Toro y Alicia Silverstone, ha desarrollado toda su carrera en el mundo del cortometraje, los videoclips y los anuncios televisivos, y no ha vuelto a tener un gran éxito de taquilla desde que dirigió Demolition Man. Peter Lenkov, el cual tuvo la idea después de ver un documental en televisión en el que se hablaba de la presunta criogenización de Walt Disney, presentó el guión a la productora y dijeron que bueno, que era una idea muy interesante pero que debería ser pulida. Para ello se contrató a Robert Renaud, el cual era conocido por la película Action Jackson, el cual ayudó a reescribir el guión. La primera idea era llevar esta producción a la Carolco, la cual estaba dispuesta a pagar hasta $160.000 por este guión, pero finalmente fue Joel Silver quien adquirió los derechos. Una vez adquiridos los derechos del guión y tras la primera lectura por parte de Joel Silver, se consideró que deberían hacerse algunos retoques para incluir algo más de acción en la película, y para ello se contrató a Daniel Waters, el cual, como recordaréis, ya había intervenido también en el guión del Gran Halcón y era un hombre de bastante confianza de Joel Silver. Los primeros actores a los que se les ofreció protagonizar esta película estaban bastante alejados de los que finalmente dieron vida a Spartan y a Phoenix, dado que el papel de Spartan fue ofrecido en primer lugar a Steven Seagal. Steven Seagal estaba en ese momento en lo más alto de su popularidad
y se encontraba trabajando entonces en la película En Tierra Peligrosa, la cual además dirigía, por lo cual no estuvo muy interesado en incorporarse a esta producción. Ante esto fue cuando Joel Silver pensó en ofrecer el papel a Sylvester Stallone. Algo parecido ocurrió con Simon Phoenix, algo parecido ocurrió con el villano, y es que todos los rumores dicen, aunque nadie termina de confirmar, que el papel fue ofrecido en un primer momento a Jackie Chan. Jackie Chan quería triunfar en el mundo de Hollywood, estaba deseando protagonizar producciones norteamericanas, pero sin embargo no olvidaba que tenía una base de fans tremenda en toda Asia, con lo cual el hecho de interpretar a un villano tan desquiciado como Simon Phoenix no le pareció una gran idea y rechazó el papel. Tras New Jack City, Pasajero 57 y Los blancos no la saben meter, Wesley Snipes se ofreció como una alternativa bastante viable para realizar el papel de villano de la película. ¡Olé! Somos agentes de policía. No estamos entrenados para ese tipo de violencia. Pero es que también ocurrió con el personaje femenino, y es que el personaje de Lenina Hasley había sido ofrecido en un primer momento a la actriz Lori Petty, la que recordaréis por Le llaman Body, y de hecho esta actriz sí que llegó incluso a estar contratada e incorporarse al rodaje, pero tras unos días de rodaje los productores dijeron que no tenía absolutamente nada de química con Stallone y que eso hacía que la película fallase. Buscaron una solución de emergencia, y esta solución no fue otra que la actriz Sandra Bullock, la cual en ese momento era casi desconocida y salvo algunas apariciones en algunos capítulos de serie de televisión y algunas películas en las que tenía pequeños papeles como Secuestrada o Aquella cosa llamada amor, no había tenido todavía un gran éxito. Creo que sí. Le tienen atrapado en el sector 8. Entendido, Huxley. Comprueba que el edificio esté vacío. Hecho. Quiero una visual. Ya, de todos los rincones del museo, todos los sensores conectados conmigo, y lo quiero para ayer. Marco Vanbrilla realmente realizó un trabajo de dirección bastante correcto y supo imprimirle a la película bastante ritmo, planos cortos, una realización muy ágil e incluso cierto sentido del humor, como el hecho de que solo sonaran pequeños jingles de anuncios publicitarios como música durante toda la película, un poco también como broma por todo aquel que se reía de él por el hecho de que solo había dirigido anuncios. Muy alegre, baila en el verde jardín, baila, baila. En el verde valle, el gigante verde, baila alegre saltarín, baila. El diseño de producción se debe a David L. Snyder. David L. Snyder es un diseñador de producción que ya ha mostrado en varias ocasiones su validez para recrear mundos futuros. Ya lo había hecho en la película Blade Runner, lo había vuelto a hacer en Proyecto Brainstorm y lo volvería a hacer con posterioridad en películas como Soldier. Para esta película específicamente se basó mucho en todo lo que era la arquitectura de Frank Lloyd Wright y en la cultura japonesa, la cual no solo afectó al diseño de ciertos edificios, sino también a la forma de vestir de algunos de los personajes que aparecen en la película. De hecho, si nos damos cuenta, la mayoría de los personajes que van caminando por las calles de San Ángeles dan la sensación de llevar kimonos. Otra parte destacable fue la labor de la fotografía de Alex Thompson, pero claro, es que Alex Thompson era una persona que tenía una gran experiencia, no en vano ya había trabajado en películas como Excalibur, Manhattan Sur, con lo cual daba esa parte de experiencia que a Vanbrilla le faltaba. Por último, también es destacable la labor de Stuart Baird en la mesa de montaje, dado que por la inexperiencia de Vanbrilla a la hora de montar la película, se quiso tener la gran experiencia de Baird, el cual entre otras ya había trabajado en Lady Halcón, en Arma Letal 2, El último Boy Scout, La Jungla 2... Además, sobre el trabajo de Baird hay una anécdota en esta producción que refleja muy bien la importancia que puede tener el montaje en una película, y es que cuando hicieron la primera versión de la pelea final entre Spartan y Simon Phoenix, Marco Vanbrilla montó la escena intentando respetar todo lo que había rodado.
El resultado era un resultado confuso porque, según Van Brilla, las peleas reales deben ser confusas. Tras este montaje que no terminó de convencer a la productora, se le dio el material a Bird y se le pidió que hiciera un montaje alternativo y que se lo enseñara a Van Brilla. Y cuando le mostró el metraje, la respuesta de Van Brilla fue: es que has acortado muchísimo la escena, mi pelea era mucho más larga. Ante lo cual Bird le dijo: no, mi versión es más larga que la tuya, lo que ocurre es que la mía se hace bastante más corta. El rodaje de la película comenzó el 10 de febrero y terminó en junio del año 93. Todo el rodaje de la película se desarrolló en Los Ángeles, en los estudios de la Warner Bros., excepto la escena de la voladura del edificio con la cual da inicio la película, la cual se rodó en Louisville, Kentucky, y tenía además una curiosidad, que es que la MTV organizó un concurso, el cual el ganador del mismo pues obtendría el honor de ir a Louisville y pulsar el botón que iniciaba la demolición del edificio para la escena de la película. Además, trataron de tomar imágenes que el espectador pudiera reconocer, así las escenas del principio de la película se basaron mucho en los disturbios de Los Ángeles que habían ocurrido poco antes tras el asesinato de Rodney King, por lo cual estaban en la retina de los posibles espectadores que iban a ver la película. Una empresa que colaboró muchísimo con el rodaje de Demolition Man fue la General Motors, la cual proporcionó prototipos de nuevos modelos de coches para que pudieran ser utilizados como los coches de la policía y como los coches futuristas que nos vamos a encontrar en la ciudad de San Ángeles. San Ángeles, que bueno, como explican en la película, sería la fusión de Los Ángeles, San Francisco y Santa Bárbara. Realmente el nombre de la ciudad fue modificado, dado que en un primer guión se esperaba que la megalópolis en la que Spartan hiciera sus correrías no fuera otra que la misma Los Ángeles de Blade Runner. Sin embargo, con la evolución de la producción, se decidió que la película quería ser mucho más luminosa que Blade Runner y se optó por cambiar la dinámica de esta ciudad. Por curiosidad, comentar que los dos vehículos que no aparecen con características del futuro en la película son un Oldsmobile 442 de 1970 y un Buick Skylark de 1982, que curiosamente es el mismo vehículo que conducía Ralph Macchio en la película Mi Primo Vini, que ya reseñé en este canal. La banda sonora de la película fue compuesta por Elliot Goldenthal, en el que era su segundo proyecto para Hollywood tras haber compuesto la banda sonora de Alien 3. Por otra parte, y a efectos promocionales, se grabó una canción titulada Demolition Man, como el título de la película, compuesta por Sting cuando todavía era parte de Police. Para reducir la duración de la película se cortaron escenas y estos cortes produjeron algún error de continuidad. Por ejemplo, en la escena del tiroteo de las alcantarillas, vamos a ver cómo John Spartan protege a una chica, y esto no tiene mayor importancia en la versión que conocemos, pero se había rodado una escena anterior en las cuales Spartan descubría que esta joven, Kate, era su propia hija y por ello era su afán por protegerla en este tiroteo. De hecho, volveremos a ver a esta joven al final de la película al lado de Edgar Friendly. También se suprimieron diferentes escenas de Simon Phoenix, dado que, en primer lugar, el escape de la cárcel era mucho más violento y mostraba imágenes mucho más gráficas, en las cuales incluso pues le sacaba un ojo a un guardia y se veía cómo lo hacía, y pues la productora consideró que esto no cuadraba con ese tono de blockbuster que querían dar a la película y eliminaron ese tipo de violencia. Incluso se cortaron escenas de diálogo que habían aparecido en los trailers de la película y que luego no aparecieron en el montaje final. Había una escena tras el tiroteo de las alcantarillas en las cuales Spartan y Phoenix se quedaban ambos colgando de un puente, y en ese momento era cuando Simon Phoenix le contaba a Spartan que nunca podría haber salvado a los rehenes del año 1996 porque ya estaban muertos cuando Spartan llegó, lo cual le supone pues bueno, una liberación de cargo de conciencia al personaje de Spartan. Esto, como la escena se eliminó, este trozo de diálogo se reproduce cuando van en la persecución de los coches. Pero lo curioso es que
no se redobló esta escena, sino que lo que se hizo fue coger el diálogo de Wesley Snipes de la escena del puente y cambiarlo a esta escena en el coche. ¿Te acuerdas de los 30 pasajeros del autobús que volaste en pedazos para cogerme a mí? ¡Estaban todos muertos! ¡Más muertos que el conde Drácula! Pero quizás el error de continuidad que más llama la atención dentro de la película es en la escena en la que Spartan y Huxley llegan a la prisión para enfrentarse con Phoenix y con 6 criminales a los cuales él ha descongelado, pero solo se ve cómo Spartan mata a 2 de ellos, porque la escena era mucho más larga y iba mostrando el enfrentamiento con todos los secuaces, pero por cuestión de ritmo se eliminaron estas peleas. Es curioso que casi todas las escenas eliminadas de Demolition Man son ahora mismo accesibles y pueden ser localizadas en diferentes páginas de internet. En cuanto a la película en sí, nos encontramos con la típica superproducción de los 90, una producción que mezcla por un lado una acción bastante competente con un sentido del humor divertido, sobre todo intentando entretener a ese espectador joven que era el que llenaba los cines, mezclando géneros, mezclando la acción, mezclando la ciencia ficción, mezclando la comedia, con estrellas reconocidas, muchos medios técnicos, mucho fuego de artificio y siendo un ejemplo de esto que a los críticos les gusta tanto llamar el cine comercial. Sin embargo, lo destacable es que a pesar de ser una película de ciencia ficción, muy cercana incluso en estética y en planteamiento a lo que sería un cómic, las escenas se resuelven de un modo muy clásico. La mayoría de las escenas de enfrentamientos acaban a puñetazos. Tenemos escenas de nuestro protagonista corriendo a cámara con llamaradas detrás, o incluso la persecución de coche es la más clásica del mundo, con Stallone saltando desde su coche al capó del coche que conduce Phoenix, como habíamos visto en muchísimas películas de detectives desde los años 70. Estamos en un futuro, pero no vemos coches voladores, no vemos naves futuristas, no vemos armas futuristas, sino que todo está muy anclado a lo que era la realidad de los años 90. De hecho, uno de los puntos más curiosos de esta película es que trataba de ser irreverente y así nos mostraba este año 2032, este siglo XXI, como una sociedad en la cual todo está prohibido. Están prohibidas las armas, está prohibido el alcohol, está prohibido el tabaco, la sal, el sexo, los tacos. Sin embargo, todo esto que parecía haber sido conseguido tras una evolución increíble de la sociedad se va al carajo en cuanto aparecen 2 personajes del siglo XX acabando con toda esta sociedad. La película se configura un poco en el papel de Huxley, o sea, estamos en una sociedad perfecta, pero nos fascina esa violencia del siglo XX. Curiosamente, en esta mezcla de géneros el que resultó saliendo ganador fue la comedia, dado que si algo es recordado de esta película son las constantes bromas de Stallone, la escena de Stallone haciendo calceta porque es para lo que ha sido reprogramado como reinserción en la cárcel, la escena de las relaciones sexuales telepáticas entre Sandra Bullock y Sylvester Stallone, la forma en la que Stallone consigue papel para ir al baño soltando insultos a la máquina que le tiene que poner las multas, o la famosa escena del gag de las 3 conchas. Me alegra que os divierta, pero donde normalmente estaría el papel higiénico, hay una repisa con 3 conchas marinas. No sabe utilizar las 3 conchas. Pero consiguiendo algo muy importante, que es que el espectador no se toma en serio la película, igual que no se la tomaban en serio sus creadores, y pasa 115 minutos de acción trepidante. Quizás lo más fuera de lugar de esta película sea la actuación de Simon Phoenix, el cual resulta demasiado histriónico y además, pues bueno, tiene un aspecto visual, el cual resultaba muy llamativo en ese momento y que, como sabemos, le sirvió de mote a un jugador de la NBA. La película además tuvo ya una polémica o una campaña publicitaria gratuita antes de su estreno, la cual resultó muy curiosa, y es que todos recordamos esta escena en la que a Sylvester Stallone pues le congelan en la cárcel criogénica y aparece completamente desnudo tumbado en una plataforma. Claro, se filtraron unas fotografías del rodaje en las que veíamos a Stallone y veíamos
a su pequeño Stallone sin ningún tipo de censura y fueron publicadas por múltiples revistas a nivel mundial. Esto le sirvió ya de campaña publicitaria a la película y apoyó a que la gente fuera en masa cuando esta fue estrenada. Y es que en el estreno de la película, que se realizó en el mes de octubre, obtuvo la nada desdeñable cantidad de 154 millones de dólares de recaudación, habiendo sido una película que había tenido un coste de 45 millones de dólares. En cuanto a las curiosidades, destacar la primera, pues el paralelismo de esta sociedad futura con la mostrada en el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y por eso, y no por otra cosa, el personaje de Sandra Bullock llevará el mismo apellido que este autor. Por otra parte, en la oficina de Lenina Huxley podemos ver que esta tiene un póster de Arma Letal 3, la cual es una película también producida por Joel Silver, por el productor de Demolition Man. Quizás la curiosidad que todo el mundo recuerda o que más se ha comentado en internet siempre es el caso de los restaurantes Pizza Hut. En la película que pudimos disfrutar en Europa se nos comunica que tras una guerra comercial de franquicias, la única franquicia que sobrevivió fue Pizza Hut, y que desde entonces todos los restaurantes se llaman así. Sin embargo, en la versión original estrenada en Estados Unidos, esto no es así, y se informa de que la única franquicia que sobrevivió fue Taco Bell. Y es que realmente en Europa Taco Bell no era conocida y la publicidad de Taco Bell, por tanto, no resultaba rentable, por lo cual se modificó digitalmente toda la escena del restaurante para cambiar los logos y sustituirlos por lo de Pizza Hut, que sí eran conocidos en Europa. Es cierto que cuando Lenina Huxley abre la puerta del restaurante, si nos fijamos bien, veremos cómo se ve el logo de Taco Bell. Carrillo antes de entrar en batalla con ese despojo de extraño armamento y esos ganchos de sí, mierda esto no es el salvaje oeste, ¿de acuerdo? Ni siquiera el salvaje oeste era el salvaje oeste. No está bien hacer daño a la gente. Bueno, a veces sí, pero no cuando se trata de un puñado de gente buscando comida. Otra curiosidad es la broma que hacen cuando Lenina Huxley le comunica a Spartan que pueden ir a la biblioteca presidencial Schwarzenegger. Y bueno, cuando Spartan dice que Schwarzenegger no podía ser presidente porque no había nacido en los Estados Unidos, Lenina Huxley le cuenta cómo se hizo una modificación en la ley para que ciudadanos no nacidos en los Estados Unidos pudieran optar a la presidencia. Curiosamente, en el año 2003, cuando Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador de California, un senador, el senador Hatch, impulsó la aprobación de una ley, la cual hace exactamente lo que dijeron en la película y permite que ciudadanos no nacidos en los Estados Unidos puedan convertirse o puedan llegar a ser presidentes. Otra anécdota también muy comentada fue la de la velocidad de las artes marciales de Wesley Snipes. Wesley Snipes, como ya comentamos cuando hablábamos de Blade, es cinturón negro de karate y además está muy orgulloso de sus conocimientos en artes marciales. Y cuando rodaban la película, la velocidad en la que lanzaba los golpes, la velocidad en la que lanzaba las patadas, era demasiado llamativa para la grabación, con lo cual le pidieron que por favor hiciera los movimientos más despacio para que quedaran mejor en pantalla. Esto fue cumplido fielmente por el actor, pero es precisamente por lo que en algunas de las escenas da la sensación de estar tropezando o de estar perdiendo el equilibrio cuando realiza alguno de los movimientos. Asimismo, reseñar, pues bueno, que el actor Jack Black tiene un pequeño papel en la película, siendo uno de los miembros del ejército de Friendly y apareciendo en las escenas de las alcantarillas en un papel de extra. En los pases televisivos de algunos países se suprimió una frase que Simon Phoenix decía cuando estaba descongelando al grupo de secuaces. ¡Jeffrey Dahmer! ¡Me encanta ese tío! ¿Lo descongelamos cuánto falta para que estén todos? Esto pareció demasiado grosero, pareció demasiado violento en algunas televisiones y se cortó la escena impidiendo que dijera esa frase. Asimismo, y como cambios de doblaje, comentar que en un momento dado cuando Lenina Huxley pelea contra unos secuaces, le dice a Spartan que ha aprendido karate viendo las películas de Bruce Lee. Pero eso solo en la versión española, porque en la versión original de quien había aprendido artes marciales era de Jackie Chan.
En cuanto a la crítica, considero Demolition Man, como hemos comentado antes, como una película de consumo rápido, como una película de estudio, y no le dieron demasiada oportunidad, salvo destacar un poco su sentido del humor. En este momento, en la página Rotten Tomatoes, en el tomatómetro, tiene una clasificación del 62%, muy parecida a esa valoración que tiene de 6,7 sobre 10 en IMDb. Es decir, una película que se la considera, pues bueno, una película casi notable. Desde mi punto de vista, Demolition Man es una pequeña maravilla. Es una película divertida, es una película con una acción trepidante, en la que realmente no le damos demasiada importancia a la coherencia del guión y en la que desde un primer momento estamos completamente volcados con que le salgan bien las cosas a nuestro amigo John Spartan y sobre todo con el personaje de Lenina Huxley, que fue la que lanzó al estrellato a Sandra Bullock junto a Speed al año siguiente y que realmente se nos mostraba pues como una agente de policía súper divertida, un poco torpe, pero que servía pues de alivio cómico a toda esta película. Teniente Huxley. Jefe, quédese con este trabajo y que le den por taco. Quédese con el trabajo. ¿Y por taco? ¿Es así? No, pero casi. A mí personalmente también me resulta muy curioso el personaje de García, interpretado por Benjamin Bratt, este compañero de la policía de Sandra Bullock, que finalmente acabará, pues bueno, ayudando a Friendly. Bueno. Yo os diré lo que vais a hacer. Usted, ¿por qué no se ensucia un poco? Y tú, lávate. Y como término medio... Bueno, ¿y a vosotros qué os parece Demolition Man? ¿Os parece una película buena o os parece una peliculita del montón? Dejádmelo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y no olvidéis pasaos por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.